los aumentos que se vienen en septiembre. Fíjense, en septiembre hay una serie de aumentos. El gobierno quiere de alguna manera acomodar todos los aumentos de tarifas de servicios públicos y privados alrededor del 4%. Entonces aumenta 4%, 4,5% la tarifa de agua, de AISA, ¿no? Después hay aumentos de luz y gas entre 4 y 5%, que también se van a acomodar en ese callejón. Después hay en el tema colectivo toda una discusión, como bien saben, con la ciudad de Buenos Aires por la quita de subsidios y la indefinición respecto a qué va a pasar con el tema colectivos. Hay negociaciones entre el Gobierno Nacional y la ciudad de Buenos Aires. La tarifa podría subir a 642 pesos en el caso de colectivos si efectivamente el Gobierno Nacional no pone la parte del subsidio nacional, ¿no? Entonces la suba sería del 73%. Es difícil que el gobierno acepte esa suba del 73% porque han notado que el tema transporte es uno de los temas más sensibles políticamente en el conurbano. Lo que sí, esto es así, que a partir ya del domingo, en el Gran Buenos Aires, el que se tome, y obviamente el lunes que empieza de nuevo la semana hábil, el que se tome 2 colectivos va a tener un 25% de aumento, ¿no? Si tomás 2 colectivos de ida y 2 colectivos de vuelta al trabajo, en promedio va a aumentar 25% lo que pagas porque no va a estar el descuento en el segundo colectivo, que hasta ahora era subsidiado por el gobierno nacional. Y el que se tome 3 colectivos, por ejemplo 3 colectivos de ida, 3 colectivos de vuelta, en promedio va a tener un aumento del 40% de su tarifa porque se quita el subsidio interjurisdiccional, ¿no? Que lo que hacía era beneficiar efectivamente al que usaba más de un medio de transporte en el AMBA. No, el interjurisdiccional se mantiene. El que se saca es el jurisdiccional. El que tomaba 2 o 3 transportes en provincia, en el Gran Buenos Aires, sin cruzar a la capital, y lo mismo la ciudad. El que cruza lo sigue teniendo el beneficio, entonces, pero el que está dentro de la jurisdicción no. El que toma 2 o 3 colectivos y cruza dentro de la provincia de Buenos Aires. Claro, ese lo pierde. Ese lo pierde. Y estos son los aumentos. Exacto. Que se disponen. ¿Cómo se llama exactamente? Boleto integrado. El boleto integrado. No me salía la palabra exactamente, el boleto integrado. Bueno, después hay aumentos de combustibles de un piso del 3%, que es la inflación y el crawling peg. Vamos a ver, en las petroleras dicen que sería más del 4%. Lo que sí sigue la indefinición hay que ver qué hace el gobierno con el impuesto a los combustibles líquidos, no liquidez, sino líquidos. Porque viene retrasado la actualización de ese impuesto y si se pusiera al día el gobierno con el impuesto, el aumento sería de una vez de casi 20% de las tarifas de combustible. Obviamente eso no va a ocurrir, el gobierno va a seguir graduando porque quiere meter todo en el callejón del orden del 4% de la inflación de servicios. Y después están los aumentos de los servicios privados. Las prepagas aumentan, está librado nuevamente ya desde julio el precio de las prepagas, o sea que cada una puede aumentar según su parecer. Aumentan entre 4,5% y 5,8% nuevamente en septiembre. Y en el caso de los colegios privados hay un aumento autorizado del orden del 4,5%. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que efectivamente estos aumentos el gobierno los viene regulando porque los aumentos, por ejemplo, de luz y gas, para cubrir el costo de esos servicios, tienen que ser mucho mayores. Pero el gobierno les puso el freno, viene actualizándolos alrededor del 4 o 5% por debajo de lo que debería, justamente para tratar de encuadrar la inflación en el sendero descendente. Y la gran apuesta del gobierno, teniendo en cuenta que se vienen estos aumentos de combustibles, de servicios públicos y privados, es que la inflación de bienes, fundamentalmente alimentos, pero también otros bienes, por ejemplo medicamentos, esa baje por debajo del 3%. Que esa inflación con la quita del impuesto país, que son 10 puntos menos al costo de las importaciones, hay una baja fuerte de la inflación de bienes. Incluso para el gobierno lo ideal sería que hubiese deflación, es decir, caída de precios en el comercio de bienes,
para poder meter estas correcciones de precios relativos que les decía, que son las tarifas de servicios públicos y privados. Déjenme mostrarles un estudio muy interesante que hizo la Universidad de Buenos Aires junto con investigadores del CONICET, de especialistas en temas tarifarios, para que vean lo que está pasando con las tarifas. Por eso les digo que el gobierno está regulando lo que hay por delante, porque efectivamente los aumentos que vienen por delante serían mucho mayores. Fíjense lo que está pagando un usuario promedio en el Gran Buenos Aires de tarifas de servicios públicos. Este es un estudio de UBA CONICET, Observatorio de Tarifas y Subsidios Públicos. La placa siguiente, por favor, para que se vea bien. Este es el usuario promedio en el Gran Buenos Aires. Está pagando 143.000 pesos. Esto es el mes pasado, bueno, ahora en agosto, 143.000 pesos. Distribuido así: factura eléctrica 38.000 pesos, factura de gas 33.000 pesos, factura de agua 24.000, gasto en transporte 46.000 pesos. Fíjense cuánto pagaba en diciembre. Está pagando 143.000 pesos ahora. ¿Cuánto pagaba en diciembre? La placa siguiente, por favor. En diciembre pagaba 30.000 pesos, es decir, se multiplicó 4 veces y media. De 30.000 a 143.000 pesos la canasta del costo de energía, servicios, transporte y agua en un usuario promedio del Gran Buenos Aires. Ahora, ¿qué está pasando? Fíjense la placa siguiente. ¿Qué está pasando con el costo de esos servicios? Porque esos servicios tienen un costo. El Estado los subsidiaba. Pero lo que están buscando es sacar los subsidios y que se pueda, con la tarifa, pagar el costo de los servicios. Bueno, en el caso de la electricidad, hoy se está cubriendo recién el 40% del costo. Entonces, hay por delante aumentos tarifarios importantes para que se cubra una porción mayor del costo. En el caso del gas se está cubriendo nada más que el 30% del costo. En el caso del transporte, esto es en el AMBA, se está cubriendo el 25% del costo, lo que hablamos la otra vez, lo que dicen los empresarios colectivos, que la tarifa no cubre nada del costo de hacer funcionar un colectivo. Y en el caso de el agua, sí, ya se está cubriendo, no hay subsidios, se está cubriendo el 100% del costo. En promedio, el 40% del costo. Entonces, por delante hay aumentos tarifarios importantes y hay que ver cómo va regulando esos aumentos el gobierno. Y finalmente, avancemos por favor. Fíjense que hay sectores que ya están pagando casi, con la tarifa que pagan, casi una parte muy importante del costo. Por ejemplo, el sector N1 eléctrico, que son los sectores de mayores ingresos, están pagando casi el 80% del costo de la generación y distribución de electricidad. Es decir, están pagando ya una buena parte del costo. Pero hay otros sectores que vienen muy rezagados y hay que ver si el gobierno mantiene ahí subsidio o tiene que aplicar aumento de tarifas más fuerte para esos sectores. N2 y N3 están cubriendo entre el 20 y el 30% del costo. Y lo mismo pasa en el resto de los servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Que por delante hay aumentos de servicios públicos, incluido transportes en el AMBA, que son muy importantes. Y bueno, y el gobierno está regulando esos aumentos. Es decir, los aumentos estos que viene anunciando, el 4 o 5%, que van en el sendero de la inflación, son aumentos menores en relación a los que tendría que anunciar en los próximos meses si quiere seguir con el sendero de quita de subsidios y de equiparación de la tarifa con los costos.